están? Bienvenidos. Nueva edición de Plus Energético, aquí por 24/7 Canal de Noticias. Este programa en el cual nos dedicamos una hora a charlar, a hacer entrevistas, a comentarles las novedades, cómo se está comportando el mercado también aquí en la región, cómo se está comportando Vaca Muerta con respecto a la producción de gas y de petróleo, los movimientos, etcétera. Así que vamos a arrancar ya con este programa que comienza con estos títulos. Baja la calificación crediticia de empresas petroleras. La calificadora de riesgo Moody's bajó las calificaciones en escala global y nacional de varias compañías no financieras que operan en Argentina, varias de ellas del sector petrolero. La decisión de Moody's va de la mano de la baja de las calificaciones del gobierno argentino, que reflejan la creciente expectativa de pérdidas para los inversores como consecuencia de una presión cada vez mayor en las finanzas tras la decisión de las naciones de postergar el pago de la deuda a corto plazo por un monto mayor a 8.000 millones de dólares y de manifestar la intención de reestructurar parte de la deuda soberana a mediano y largo plazo. El gremio petrolero en alerta por 1.000 suspensiones. El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa se declaró en estado de alerta y movilización permanente ante lo que considera una situación terminal que necesita medidas urgentes por el congelamiento del precio del barril de crudo y de los combustibles, las retenciones a las exportaciones. Según el gremio, hay más de 1.000 trabajadores suspendidos y se corre el riesgo de despidos. El sindicato informó que ante el cambio permanente de reglas de juego y destrucción de garantías jurídicas, las operadoras no consiguen financiamiento para proyectos de desarrollo y sus cotizaciones caen en picada. Según el gremio, las empresas de servicios se ven obligadas a bajar equipos y suspender personal, y las pymes están al borde de la quiebra al ver especificados sus contratos a un valor muy por debajo del que indica el mercado. Se abre el debate por la política energética del próximo gobierno. El congelamiento del precio de los combustibles y del petróleo, junto con la postergación de los incrementos de las tarifas, deberán ser resueltos por el próximo gobierno a partir del 11 de diciembre. Recomponer los precios internos de la energía y atraer las inversiones para continuar el desarrollo de Vaca Muerta serán otros de los desafíos en materia de política energética. El debate ya está en marcha. Vamos a comenzar a contarles esta información que presentábamos recién relacionada con la calificación de Moody's, esta empresa calificadora que por lo general marca una tendencia muy importante, en donde en esta vez Moody's ha bajado la calificación a empresas petroleras. Hay servicios regulados. Vamos a charlar un poquito con Martina Gallardo Barreiro, analista de la calificadora Moody's. Decíamos, bajó las calificaciones a escala global y nacional de varias compañías no financieras que operan en Argentina. Varias de ellas son del sector del petróleo. La decisión va de la mano de la baja de las calificaciones del gobierno argentino, que reflejan la creciente expectativa de pérdidas para los inversores como consecuencia de una presión cada vez mayor en cuanto a las finanzas tras la decisión de Nación, recordemos, de postergar el pago de deuda a corto plazo por un monto mayor a 8.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los efectos de estas cuestiones? ¿Y cuáles son los factores por los que Moody's ha decidido bajar las calificaciones? Algunas de las preguntas que tenemos para Martina Gallardo Barreiro, analista. Gracias por atendernos, Martina. Buenas noches. No, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Nosotros recién decíamos que la idea era consultarte cuáles son los factores por los que Moody's decide o baja de alguna manera la calificación a estas petroleras que operan en nuestro país.
Sí. A ver, tiene que ver con dos factores. Uno, como bien decías, Moody's bajó la calificación del gobierno soberano de Argentina. Entonces, a ver, hay dos cuestiones acá. Una es que la baja de la calificación soberana implica también una baja del techo o ancla que nosotros tenemos para las calificaciones de las compañías locales. La calificación del gobierno de Argentina es el techo o el ancla, como te decía, de las calificaciones de empresas locales. Eso por un lado. Por el otro, a ver, la decisión principalmente en este sector tiene que ver con muchas cuestiones que tienen que ver con la incertidumbre política energética, vos recién lo mencionabas. Sí. No sabemos qué va a pasar o qué más va a pasar a partir del 10 de diciembre. Un entorno económico y regulatorio también incierto, en un contexto, ¿no?, de un estrés de las cuentas fiscales del gobierno, ¿no?, que pueden derivar en condiciones o por el empeoramiento de condiciones del entorno operativo de las empresas. Bueno, como existen varios ejemplos, pero el último que tuvimos, bueno, fue la cuestión de que se frizó, ¿no?, el precio del crudo para las refinerías y se frizó el precio minorista de los combustibles, ¿no? Digamos que en ese contexto es muy incierto lo que puede llegar a pasar de acá a 2020, no me estoy yendo más allá, digamos, sí. De acá a 2020 es muy incierto lo que puede llegar a pasar, pero lo cierto es que sabemos que va a existir un deterioro, digamos, en lo que son las métricas crediticias y de liquidez de las empresas. Claro. Dicho esto, también vale la pena aclarar que las empresas petroleras que, por ejemplo, nosotros calificamos, hoy en día tienen métricas fuertes crediticias y tienen liquidez, ¿sí? Y que ese es el factor más importante. La cuestión pasa más principalmente de no conocer cuánto o de qué manera pueden llegar a deteriorarse según las medidas que se puedan llegar a tomar, ¿no? Claro, las empresas son solventes, las empresas funcionan, pero dependen de la política económica que venga a futuro. Y también hablábamos nosotros del día 91, ¿no? ¿Qué pasa después de esta medida? Sí, eso es cierto, y la realidad es que en un contexto de recesión económica claramente va a ser muy difícil ajustar. Y también es muy difícil que, digamos, el gobierno financie la diferencia dado el estrés financiero que tiene. Así que suma a toda la incertidumbre de lo que estamos hablando, ¿no? Martina, ¿y cuáles son las compañías petroleras que han sido las más afectadas en el país? A ver, ¿a qué te referís con afectadas? Afectadas luego de la baja de las calificaciones. A ver, nosotros bajamos todas las calificaciones por esta cuestión de que, como te comentaba antes, bajó el techo soberano, ¿sí? Sí. Obviamente, una compañía como YPF, que tiene un accionista controlante dentro de la compañía, este tipo de compañías acompañan la calificación crediticia del soberano y quizás en ese sentido se ve más afectadas, ¿sí?, por tener digamos, un controlante que el Estado con un debilitamiento crediticio importante. Empresas más privadas, ¿sí?, que pueden en cierta medida, ¿no?, están atadas al contexto local, a la regulación local, pero pueden llegar a aislarse en cierta medida, por ahí tienen una mejor calificación crediticia. Siguen siendo bastante bajas porque, bueno, la calificación argentina es baja, ¿no? Claro. Recién nosotros decíamos, bueno, que son empresas solventes. Ahora, esta medida del congelamiento de tarifas, que sabemos que afecta, que incide en la baja de la calificación, como bien lo explicabas, esta medida ¿qué implica los efectos prácticos de una empresa, de la vida financiera de una compañía? Son en general, bueno, las bajas de calificaciones implican, ya están reflejando, digamos, un costo de financiamiento, un mayor costo de financiamiento. La realidad es que para las empresas colocar deuda, ¿no?, bonos en el mercado es más caro, ¿sí?, por el mayor riesgo. Pero, y en general, digamos, un mayor costo de financiamiento. La realidad es que el mercado de deuda hoy en día está cerrado, porque son tasas prohibitivas ya por el riesgo país.
Sí, sí. Así que dentro de lo que se considera un tiempo, no sé, que vayamos a saber cuándo se vuelven a abrir los mercados internacionales, la colocación de deuda de por sí se va a encarecer, seguramente, sí. ¿Y esto implica también en la planificación de inversión, por ejemplo, en el corto plazo para una compañía? A ver, las decisiones de inversión están siendo afectadas por políticas locales. Sí. Las inversiones se van a ver afectadas porque las empresas argentinas cuidan su caja, ¿no? Protegen su caja. Sí. Ante menores perspectivas de generación de caja, acomodan con inversiones, con lo cual postergan o frenan inversiones, con lo cual necesariamente ya se están viendo afectados los montos de inversión de las compañías de petróleo y de gas y en general, ¿sí? Por una cuestión de cuidar la caja. La implicancia directa que va a tener eso es en la producción de 2020, que sobre todo cuando estamos hablando de no convencionales, ¿no? De un freno de inversión inmediatamente cae, ¿no? La producción de no convencionales. Claro. ¿En qué medida? Bueno, es lo que vamos a ver, las empresas lo están analizando, pero sí nosotros ya estamos viendo una caída de la inversión. Claro, sé que sí, de alguna manera esto va a cambiar el panorama a nivel país, bueno, ni que hablar a nivel Vaca Muerta, aquí en Neuquén seguramente. Esta era más o menos la idea de charlar con vos, Martina, así que te agradecemos mucho y volveremos a charlar en otra oportunidad, si te parece. Bueno, espero que haya mejores noticias para hablar. Sí, es verdad. Muchas gracias por invitarme. Gracias por tus explicaciones. Dale, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Charlábamos con Martina Gallardo, ella es analista de Moody's. Martina Gallardo Barreiro nos explicaba con mucha paciencia, ¿no? Porque son temas complejos en donde se mezclan muchos factores. A ver, la calificadora Moody's bajó justamente la calificación a empresas petroleras a través de los análisis financieros, los análisis de los números de las empresas petroleras. Esto implica mucho y también dice mucho de cómo se están comportando y de cómo, ella bien lo decía, la política afecta, las decisiones políticas ha afectado directamente en las empresas y en las decisiones que van a tomar a futuro. Bueno, relacionado justamente con esto, ¿qué es lo que está pasando aquí en el mercado laboral, en el mercado de los trabajadores? Se habla de que hay 1.000 trabajadores petroleros en alerta, suspendidos, y es por esto que se está midiendo muchísimo cómo están afectando estas medidas a medida que van cayendo las inversiones. Bueno, el gremio de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, este sindicato que dirige Guillermo Pereira, se declaró en estado de alerta y movilización permanente ante lo que consideran una situación terminal que necesita medidas urgentes por el congelamiento del precio del barril del crudo y de los combustibles. Las retenciones también a las exportaciones. Según el gremio, hay más de 1.000 trabajadores suspendidos y se corre riesgo de despidos. El sindicato informó de esta manera que ante el cambio permanente de reglas de juego y destrucción de garantías jurídicas, las operadoras como YPF, como Vista o Tecpetrol no consiguen financiamiento para proyectos de desarrollo y sus cotizaciones caen en picada. Según el gremio, las operadoras como YPF, Tecpetrol, Vista, que recién mencionábamos, no consiguen financiamiento para proyectos de desarrollo y las empresas de servicios San Antonio, Schlumberger, Baker, Calfrac se ven obligadas a bajar equipos y suspender personal. Según cifras del sindicato, en las últimas semanas se registraron más de 1.000 suspensiones. Además, indicaron que junto con este azote positivo, las pymes están al borde de la quiebra al ver especificados sus contratos a un valor muy por debajo del que indica el mercado.
Vamos a compartir la palabra de Guillermo Pereira, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa. No es el mejor clima, lógicamente. Nosotros veníamos de la euforia de crecimiento, el desarrollo, de los no convencionales, y el presidente Macri saca este decreto, el 566, que yo digo siempre es el mazazo que le pegó en la cabeza a Vaca Muerta, y esto destruyó toda la actividad. De cambiar la regla de juego, dar señales de falta de seguridad jurídica. Esto ha permitido que los inversores, porque esto se desarrolla con inversiones que no las tenemos nosotros, los argentinos, vienen de afuera, y que están retirando estas inversiones, se han paralizado, y al paralizar las inversiones, si no tenemos más plata para la Argentina, entonces empiezan a bajar los equipos. Tenemos empresas como el Lumberger que quedó sin nada, de casi 600 trabajadores están sin trabajo, y tenemos que salir nosotros desde la organización sindical a frenar todos los despidos, a tener que pactar suspensiones rotativas, porque si no entramos en los despidos, y los despidos es conflicto, y conflicto es directamente paralizar toda la actividad. Entonces no queremos llegar a eso, no queremos seguir trabajando, y por eso es que estamos ultimando todo lo que hay que ultimar, reuniones con las empresas, buscando la forma para atravesar estos 90 días, pero lo que más nos preocupa son las pequeñas y medianas empresas que no tienen las espaldas ni para aguantar a la gente tanto tiempo sin facturar. Entonces también está el certificado de función de las pequeñas y medianas empresas, que esto es el problema más grande que tenemos, porque las empresas que como Lumber, que como San Antonio, son empresas grandes y que tienen la posibilidad de aguantar el chubasco, pero las pequeñas empresas no. Así que estamos ahí viendo la forma, estamos reuniéndonos y viendo la forma de atravesar todo esto, ¿no? Así que son 90 días, y espero que sean 90 días y no con el día 91 sigamos todo lo mismo. Vamos ahora con más información aquí en Plus Energético, con nuestras placas breves energéticas que vamos a compartir a continuación. Les vamos a contar de esta manera que piden blindar Vaca Muerta. El presidente del grupo Techint, Paolo Roca, aseguró que es necesario sancionar una ley que otorgue un horizonte de previsibilidad al desarrollo de Vaca Muerta. Respaldo al Yale, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, respaldó la continuidad del desarrollo de Vaca Muerta y señaló que hay que seguir atrayendo el capital transnacional para que venga a invertir. Galuccio, optimista, el expresidente de YPF y actual CEO de Vista Oil and Gas, sostuvo que la formación neuquina de Vaca Muerta continuará con su desarrollo más allá del resultado electoral de los comicios de octubre. Tenemos más información en este Plus Energético de hoy y les contamos que Vaca Muerta empuja el crecimiento de la producción. Hay números que se han conocido, el gas y el petróleo están en alza. Estos son los resultados que arrojó en julio la producción de petróleo y gas en la Argentina, que continúa con esta senda de crecimiento sostenida por los yacimientos no convencionales de Neuquén. El crudo, por ejemplo, tuvo un incremento del 4,5% respecto al mismo mes del 2018 y en el acumulado anual la suba fue del 3,2%, según indica un reporte del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi IAE. La mejora en los últimos números del petróleo que les mostramos está apalancada por Vaca Muerta.
a la vez que continúa el declino de los yacimientos convencionales. La producción de crudo no convencional tuvo una mejora del 55,5% en el acumulado de los últimos 12 meses a julio de 2019. El principal productor de petróleo en Vaca Muerta es YPF, con el 75% de la producción no convencional. Mientras que la producción de gas natural a nivel nacional aumentó un 5,7% en los últimos 12 meses. Al igual que sucede con el petróleo, el gas convencional mostró una caída, con lo cual Vaca Muerta también fue el sostén del crecimiento global. La producción de shale gas aumentó un 38,2% en el acumulado anual impulsado por el shale, mientras el tight declina por las condiciones del mercado. La empresa que más aporta al crecimiento gasífero del país es Tecpetrol, a partir del desarrollo que lleva adelante en Fortín de Piedra. Es momento de hacer la primera pausa aquí en Plus Energético. No se vayan, enseguida regresamos.